Génesis capítulo 40, verso 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hay una condición de salud que se llama demencia. Y la demencia es la pérdida de la capacidad de pensar, de recordar, de razonar a niveles tales que afectan la vida y las actividades diarias. Y uno de los efectos de la demencia es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad en el cerebro que poco a poco va provocando un deterioro cognitivo. Primero comienza con síntomas leves que no impiden que la persona pueda desenvolverse diariamente en sus tareas y actividades cotidianas. Pero con el tiempo se sigue agravando la situación. Comienza a afectarse primero esa parte del cerebro asociada con el aprendizaje, hasta que finalmente la persona finaliza olvidando todo lo que un día conoció. Hay un comediante, confieso que no lo sigo. Su estilo es chabacano y burlón. Pero hace tiempo atrás, hace unas semanas atrás, veía un video que alguien compartió de él, donde él de una manera se excusaba, donde él decía: hace un tiempo hice un video de manera burlona sobre lo que era el Alzheimer, pero hoy quiero hacer el video con un tono de seriedad, para que podamos entender lo difícil que es para aquellas personas que tienen a alguien con esta condición. Y es ese momento donde este personaje venezolano está en un elevador compartiendo con otra persona que está en el elevador, una persona mayor. Y de momento esta persona mayor entabla una conversación con él y le dice que le gustan sus zapatos. Y el joven le dice que gracias. El anciano le pregunta que si era la primera vez que estaba en ese lugar, y el joven le contesta y le dice: no, vengo con bastante frecuencia. En ese momento se abre la puerta del elevador y el anciano sale, se despide del joven, el joven se despide de él. De momento, a la distancia, en el estacionamiento, se oye la voz de una niña que lo llama y le dice: abuelo, ven, estamos aquí. Así que el anciano, el hombre ya mayor, camina hacia el carro y vemos al finalizar el video el joven que estaba hablando con él en el elevador. Le dice: ven papá, sube, vamos a casa. Dando a demostrar que aquella conversación entre dos supuestos extraños, un hombre mayor y un hombre joven, en realidad encerraba la triste vivencia, la triste realidad de personas que tienen un pariente con esta condición de demencia o Alzheimer. Finalmente su padre no sabía quién era él, pero él se había encargado de mantener en todo lo que pudiera estar a su alcance, mantenerse recordando quién era su padre. Y quizás te preguntes por qué utilizo esto como modo de introducción en esta mañana a mi reflexión en este día. Porque la demencia es una condición que provoca el Alzheimer y otras condiciones más adicionales que van transcurriendo en el cuerpo y en el sistema de la persona que lo padece. Pero ese no es el caso del pasaje bíblico leído en la mañana de hoy. Y aquí es donde entro a mi reflexión en este día. Podemos entender cuando alguien padece alguna condición de salud y se olvida de algo que nos haya dicho, de algo que nos haya prometido, de algo que haya dicho que nos va a conseguir o nos va a tratar de resolver. Y podemos entender si la persona padece de alguna condición. Pero cuán triste es ser decepcionado por personas que están en todo su sentido cabal, que están en toda su fuerza mental, que no tienen ningún padecimiento y simplemente se olvidan de alguna promesa, de algún compromiso que hicieron en algún momento dado con uno. Yo he aprendido a lo largo de los años de servirle al Señor, y no es que yo sea perfecto, porque no lo soy, pero en todo lo que esté a mi alcance trato de mantenerme fiel a la palabra que doy en algún momento dado. Yo tengo como predicador una agenda de compromisos con los que debo cumplir.
Y la Biblia me enseña a que mi sí sea sí y que mi no sea no. Yo puedo hacer un compromiso con alguna persona y decirle: mira, yo voy a estar contigo ese día, aunque no sea para predicar. Mi palabra vale demasiado y tiene que ser alguna razón extraordinaria para yo dejar colgado, por decirlo en nuestro lenguaje de campo, esperando a alguien a quien yo le haya dicho que voy a estar presente. Cuando miramos el pasaje bíblico, nos habla de una nueva decepción de José, un muchacho que lo único que hacía era soñar en grande, como decimos. Su papá cometió el error, porque fue un error, porque si algo usted y yo como padre nunca debemos hacer es tener predilección con nuestros hijos. Su papá cometió el error de amarle de una manera mayor a la que amaba a sus hermanos. Le daba obsequios mejores que los que le daba a sus hermanos, y uno de esos obsequios fue una túnica de colores. Y José comenzó a tener unos sueños, y podemos hablar de eso en otra ocasión. Comenzó a tener unos sueños de manera inocente. José los comparte, pero sus hermanos daban una interpretación, y cada sueño demostraba que sus hermanos terminarían doblegándose delante de la presencia de su hermano menor. Esto provocó envidia, y para ir corriendo, ellos salen de su hermano, decidieron matarlo, pero en el camino uno de ellos intercedió, y lo que hicieron fue que lo vendieron. Llega a Egipto como esclavo, pero Dios lo pone en gracia, y Dios lo comienza a bendecir en Egipto, hasta que finalmente, en un momento dado, estando en la casa de su señor Potifar, la esposa de Potifar se enamora locamente de él, y él, rechazando fallarle a Dios, prefiere salir corriendo desnudo antes de fallarle al Dios al cual él servía. Esto provocó que la esposa de Potifar, enojada e indignada porque él no quiso dormir con ella, comenzó a acusarlo, diciendo que él se había prospasado, y José termina en la cárcel. Nuevamente vuelve de nuevo a José a experimentar una decepción. Pero estando ahí en la cárcel, un día Dios le permite interpretar unos sueños al copero, al panadero, y en este sueño él da una palabra que fue precisa, porque cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Y en medio de la interpretación que él le da al panadero, le está diciendo que en 3 días su vida terminaría. Pero le está diciendo al copero: en 3 días volverás de nuevo a ocupar la posición que tenías anteriormente delante de la presencia del rey. ¿Cómo José lograba interpretar estos sueños? Porque vivía en una comunión con el Señor. No era que José se pasaba soñando porque quería soñar. Vivía en una relación con Dios, y Dios le permitía recibir la visión, la interpretación de algún sueño que alguien tuviera. Y lo menos que José esperaba es que cuando se cumplió, y él sabía que se iba a cumplir, le dijo al copero: cuando hayas regresado a tu lugar, recuerda que yo fui quien te interpretó ese sueño. Pero el verso 23 leído en la mañana de hoy dice que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Qué triste es cuando alguien olvida ese pacto, ese compromiso, esa amistad, esa relación. Qué triste es cuando somos abandonados, cuando nos han dado la espalda a aquellos a los que quizás un día le dimos la mano, a los que quizás un día ayudamos a levantar. Qué triste es cuando experimentamos que gente de nuestra familia son los primeros que nos abandonan. Pero en medio de esa adversidad, o de esa decepción, o de esa desilusión, Dios está demandando que tú y yo tengamos fortaleza y una fe verdadera en el Señor. La Biblia dice que José fue sacado apresuradamente de la cárcel en un momento dado cuando Dios lo determinó. Porque ahí es donde Dios demuestra que aunque otros se olviden de ti, Dios no se olvida de ti.
Pero debemos aprender a entender que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. El copero se olvidó de José. Pasaron varios años antes de que entonces Dios le demostrara a José: yo no te había olvidado. Y es precisamente lo que yo quiero que tú en esta mañana puedas captar. Otros te pueden olvidar. Otros te pueden dar la espalda. Otros pueden olvidarse del momento en que tú le ayudaste, del momento en que tú le diste la mano. Sin embargo, el profeta Isaías en el capítulo 49 y verso 15 dice lo siguiente: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pero mira lo interesante de Dios. Aun cuando ella le olvidare, porque sí le puede olvidar. ¿Tú no te has dado cuenta que en estos días hemos visto tantas noticias que desgarran el corazón de uno cuando las lee? Hace unos días atrás leía la noticia de una madre en Estados Unidos que le quita la vida a su hijo de 7, 9 años, si mi mente no me traiciona, y termina enterrándole en el patio trasero de la casa. Vemos en el día de estos días, ayer, antier, vemos la noticia de una madre que llega a visitar a un prometido que tiene. Lleva a sus hijos y ellos terminan inocentemente perdiendo la vida. ¿Sabe qué es lo más doloroso del caso? No solamente que a esa hora de la noche, y usted perdóneme que yo hable de esto, pero tengo que decirlo, a esa hora de la noche donde ella decide salir a la calle con sus hijos. Lo triste de la noticia es que mientras seguimos viendo la investigación del caso de la policía, se dice que mientras todo sucedía, aquella madre en ningún momento dado piensa en cómo estaban sus hijos. Simplemente buscó cómo preservar la vida. Y alguien me dirá: pero hermano Alex, eso tiene lógica y tiene sentido. Yo te daré un 50% de eso. Pero tienes que pensar que hay unos hijos a los cuales expusiste a ese peligro y lamentablemente a la muerte. Y yo no quiero que usted me malinterprete en esta mañana. Permítame ir con el pasaje bíblico. Aun cuando la madre se olvide del hijo que tuvo en su vientre, aun cuando la madre se olvide del hijo al cual amamantó, la Biblia dice que Dios no se olvidará. Y Dios dice: yo no te olvidaré. Tan reciente como hace unos minutos atrás, estaba mirando el encabezado en el periódico digital y estoy viendo la noticia de una madre que le quita la vida a 3 de sus 4 hijos. Y uno dice: ¿dónde está la cabeza de la gente? Alguien dijo, y estoy muy de acuerdo en eso, la salud mental está bien afectada. Pero Dios está diciendo que aunque una madre se olvide de su hijo, Dios no se olvidará de él. Dios no abandonará a aquellos que son hechura de sus manos. Dios reconoce que las personas, tú y yo, le necesitamos. Y que a veces hay gente que no van a estar para nosotros. A veces hay gente que quieren tomar como decimos en el campo, quieren tomar pauta con uno. Hay gente que camina con uno cuando uno puede ofrecerles algo, pero cuando lo que uno ofrece se termina o uno entiende que simplemente están aprovechándose de uno, simplemente dan la espalda y se van y no agradecen lo que un día uno hizo por ellos. Pero cuando menos tú te lo esperes, Dios te va a decir: yo no te olvidaré. Repite esas palabras en tu corazón y en tu mente: Dios no me ha olvidado. Cuando lleguen los tiempos difíciles, debemos volvernos a Dios y nuestro corazón exclamar: Dios no me ha olvidado. A mí se me puede olvidar el bien que Dios me ha hecho. Cuando tú miras la palabra del Señor, la Biblia dice que cuando Jesús resucitó y los discípulos, aquellos 2 discípulos camino a Emaús,
no se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. Sus ojos estaban llenos de dolor, de sufrimiento. Y pensaron que Dios se había olvidado a través de Jesucristo de lo que había prometido. Él dijo que iba a resucitar. Pero no se dieron cuenta que el Maestro estaba con ellos hasta que finalmente partió el pan. El jefe de los coperos no se acordó de José. Es que Dios tenía un momento determinado para recordarlo. Dios tenía un momento determinado para demostrarle que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son los nuestros. Pero algo tú y yo debemos siempre recordar, y es que aunque nuestros caminos y los pensamientos nuestros no son igual que los de Dios, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y de una vida de dificultad que estaba viviendo José, de una vida de decepción desde que estaba en su hogar, aborrecido por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, olvidado por sus hermanos, Dios decide un día decirle a José: llegó el tiempo de salir de ahí. Llegó el tiempo de salir del anonimato. Llegó el tiempo de cumplir el propósito, y oye bien, al cual yo te traje aquí a Egipto. Propósito que tú no entendías, pero yo te lo voy a hacer entender, y estoy yo parafraseando ahora mismo lo que estoy expresando. Dios le está haciendo entender a José: a esto fue que yo te traje. Para esto yo lo permití. Para este momento, donde vendrá la crisis, donde vendrá el hambre, donde vendrá la necesidad, y es ahora que yo te necesito. No cuando el copero se acordara de ti. Mi plan tenía que seguir transcurriendo para que más adelante, cuando finalmente se cumple el propósito de Dios en la vida de José, el jefe de los coperos se olvidó de él, pero Dios no. Y cuando más adelante el propósito de Dios se cumple en la vida de José, de ser el salvador, el encargado de preservar la vida, no solamente del pueblo de Egipto, sino de naciones cercanas, en medio de la hambruna, en medio de la crisis, allí Dios iluminó a José. Allí Dios le dio unos sueños al faraón que José se los interpreta. 7 años de dificultad, 7 años de abundancia. Vamos a prepararnos en los años de abundancia para cuando lleguen los años de escasez. Y así lo hicieron. Y se preservó la vida de muchos, incluyendo la vida de la familia de José, que fueron a buscar provisión. Y es aquí donde el plan se cumple en su cabalidad. Y vuelvo y te digo, los pensamientos y los planes tuyos y míos no son los de Dios, pero el tiempo de Dios siempre es perfecto. Porque finalmente, cuando José pudo entender el plan de Dios para su vida, José terminó diciendo: ustedes hicieron un mal en contra mía y Dios lo convirtió en un bien. En esta mañana termino diciéndote que Dios siempre piensa en nosotros, y es tiempo de que nosotros le demostremos a Él que también pensamos en Él. Lindo día, bendiciones en el Señor.